Ok, vamos a empezar la sesión. Es la sesión número 3 de aprendizaje complejo. Corresponde al subtema de aplicación y análisis de una escala de estimación, desarrollo cognitivo, etc. Bueno, lo primero es recordar lo que estuvimos revisando en sesiones anteriores. Cuando tú vas a hacer la implementación de un programa, tiene que haber una situación objetivo en la cual se justifique que tú desarrolles tu estrategia. Bueno, para poder llevar la justificación y no solamente eso, sino poder fabricar instrumentos que realmente nos ayuden al objetivo, pues por eso es que vemos este subtema en esta materia. Entendiendo que lo que vamos a aprender es a realizar instrumentos, ¿sí? La parte teórica te va a decir cómo realizarlos, para qué objetivos y ya tú los implementas. Tú decides bajo qué circunstancias utilizas qué metodología. Sin embargo, antes de entrar a los diferentes tipos de evaluación y cómo los podemos aplicar, aquí te mencionan cuáles son las características que debes poseer para poder realizar un instrumento de escala y poder interpretar sus resultados. Como toda intervención requiere un objetivo, ese va a ser lo principal que vamos a señalar a la hora de realizar un instrumento de este tipo. Bien, voy a señalar el objetivo. El objetivo puede ser una conducta, puede ser un conocimiento, un saber, un aprendizaje, puede ser una actitud, una forma de responder frente a un hecho. Digamos que vamos a medir un fenómeno psicológico y para poder conseguir cuantificar algo que no es tangible, nos basamos en el registro de las respuestas de las indagaciones que nosotros realizamos en las escalas. Entonces, básicamente, el objetivo es qué quiero saber. En muy particular la materia, aprendizaje complejo, podemos medir, ya les había mencionado saberes, o podemos medir situaciones o circunstancias que tengan que ver con el aprendizaje o el desarrollo psicológico o social de nuestros participantes. Bien, ya que tenemos el objetivo, debemos conocer a qué público nos estamos dirigiendo. Para que sea una prueba válida, el participante tiene que contestar lo más aproximado a su experiencia, y para esto tiene que entender lo que le estamos preguntando. Que tú sepas si vas a hablarle a adultos o adolescentes va a ayudarte a establecer una línea de lenguaje y poder fabricar tus ítems o tu desarrollo de tu escala de forma entendible. De hecho, ese es otro punto, pero vamos a verlo más adelante. El punto es que conozcas hacia quién va dirigido tu instrumento para que puedas adecuarlo a ese público. Tercer punto, tiene que tener validez y fiabilidad tu instrumento, es decir, tiene que haber sido algo que ya se haya utilizado antes y se haya probado que sirve, y que además se probó en diferentes contextos, no solamente en uno. Esto, si tú lo analizas bien, es por este tipo de intervenciones, por lo cual la psicología se puede considerar una ciencia, porque estamos buscando instrumentar con calidad científica las intervenciones que nosotros realizamos. Entonces, que tu cuestionario, que tu inventario, que tu instrumento, tu escala, esté basado, tenga sus bases en pruebas que ya se hayan realizado antes y que hayan resultado ser eficaces para ello. Ok. Y por último, que tu instrumento sea de fácil uso, no solamente para la persona, sino para ti. Esto con el objetivo de poder permitir que la información se pueda entender más claramente, tanto para cuando tú levantes los datos y los agrupes, los analices,
tanto como para las personas a la hora de resolverlo, que sea entendible. Cuando ya tienen conocimiento sobre qué le estás preguntando, la fiabilidad, el hecho de que el instrumento se haya usado correctamente, pues es más alto. Entonces, estos 4 principios los debe contener una escala. Y luego te va desarrollando un tipo o varios tipos de escala y en qué casos se pueden utilizar. Voy a detenerme a explicar los principales. Primero tenemos la escala estimativa. Se utiliza para señalar el grado de intensidad de una conducta. Y más abajo en el documento te viene una tabla que viene muy bien construida. Dice niveles para construir escalas de estimación. Y te dice el propósito, qué significa y los niveles. Prácticamente lo que dice ahí es qué quieres medir y cómo preguntarlo. En los niveles de logro, ahí te vienen los parámetros que tú puedes utilizar para hacer tu instrumento. Por ejemplo, dice propósito, frecuencia, periodicidad con la que se muestra una conducta o hecho que se pretende evaluar. Puedo crear un instrumento preguntando a los profesores, ¿no? ¿Qué tan seguido tienen un problema de conducta con cierto grupo? Y ahí te puede decir, pues siempre, casi siempre, a veces, nunca, casi nunca. Lo que tú vas a calcular ahí es cuál es el comportamiento de un grupo a partir de sacar muestras con las personas que trabajan con ese grupo. Estás midiendo la frecuencia de conducta disruptiva que puede ir contra la armonía de una clase. Siguiente, adecuación de una conducta. Dice, mide qué tan adecuada es la conducta del evaluado. Y dice muy adecuado, poco adecuado o nada adecuado. Ejemplo, ¿cómo lo puedes utilizar ahí? Puedes decir, dirías que el comportamiento de los alumnos en particular, ¿no? Puedes hacer una escala de cada alumno y que el profesor, siguiendo el mismo ejemplo de problemas de conducta, te diga qué tan regular es su conducta, qué tan adecuada es su conducta durante las primeras clases, las siguientes clases, y te puede contestar, pues tal vez al principio pues se comportan en las primeras clases, tal vez en las que siguen ya tienen problemas de conducta, etcétera. Ahí estamos señalando, digamos, estamos midiendo qué tan asertiva es la conducta de una persona. Y para eso usamos el factor tiempo. Por ejemplo, yo te dije ahorita en el transcurso de un día diferentes clases. Tienes que usar un factor para ir midiendo cuáles son los cambios que puede presentar la conducta de un grupo o de una persona cuando estamos hablando de cuando estamos queriendo calificar su conducta y su variabilidad. También te pone siguiente satisfacción, muestra el logro alcanzado de la conducta respecto a una meta o un indicador. Esto se puede traducir en objetivos y cómo los percibieron. Intensidad de una conducta, muestra el grado de intensidad de una conducta, qué tanta fue la participación de cierto grupo en una actividad escolar. Fue excelente, fue regular, fue insuficiente, etc. Grado de acuerdo, dice, constata el grado de afiliación de los evaluados a partir de su opinión, sustentada de valores, actitudes y sentimientos. No sé, ¿qué te pareció la clase muestra de tal asignatura? Pues estoy de acuerdo en su método, no estoy de acuerdo, etcétera. La calidad es la excelencia que se logra en el desempeño. Destacado, satisfactorio, básico, insuficiente, ausente. Por ejemplo, ¿cómo calificarías la participación de cada alumno en un concurso de oratoria, ¿no? Pues destacado, fue satisfactorio, cuál fue la calidad que se te entregó en ese resultado. Y también la cantidad, dice, mide los aspectos o características en virtud de lo cual son contables. Mucho, bastante, casi, nunca, nada. Básicamente aquí vamos a medir una escala de dimensión. Y puedes decir, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánta atención te pusieron en una clase? Pues mucha, bastante, poca, casi nada, etc. Todas miden como el cierto rango
de lo que es una experiencia psicológica, pero no todos tienen el mismo objetivo y por lo tanto no se pregunta de la misma manera. Entonces, básicamente es una escala que tú sepas qué tipo de escala te sirve, para qué tipo de fenómeno psicológico vas a realizarla y a partir de ahí elabores tu instrumento. Puedes realizar 10 preguntas, poner esos ítems y que sea un inventario que te contesten los participantes de forma autónoma, porque las instrucciones pueden darse de forma muy clara y no es tan incomprensible, por ejemplo, resolver ese tipo de instrumentos que el hecho de que tal vez te hagan una entrevista sobre una situación, una experiencia educativa y que quizás no sepas de alguna forma objetivarla o no alcances a ver qué es lo que se te está preguntando o qué es lo que se está pidiendo de parte del participante. Porque debemos recordar que los psicólogos o las personas profesionales hablamos en un idioma, pero por ejemplo, en una escuela el proceso de aprendizaje varía y también dentro de los participantes hay diferente grado de entendimiento. No es lo mismo hacer una escala para profesores que una escala para alumnos o para padres de familia, etcétera. Entonces, eso lo tienes que tomar en cuenta a la hora de usar este instrumento. El siguiente es una escala descriptiva. Se puede usar, dice, para lograr una clara descripción del rasgo o atributo que interesa observar, etc. Para vamos a elaborar una escala que contenga preguntas y que el participante lo evalúe en una escala que nos permita que describa su experiencia psicológica frente a un hecho. Y para eso las preguntas previas están encaminadas hacia detallar el objetivo. Si mi objetivo es el autoestima, calificar el autoestima en un grupo de adolescentes, por ejemplo, mis 7, 10, 20 preguntas de mi escala van a ir orientadas hacia conocer cuál es la percepción de la autoestima en esa persona. Por ejemplo, ¿cuántas veces te gusta cómo te ves? Nunca, a veces, casi siempre o siempre. ¿Qué tantas veces eres amable contigo? ¿Qué tantas veces haces algo sin que alguien te lo pida? ¿Qué tantas veces planeas tu vida y qué tantas veces a lo mejor, no sé, depende de lo que quieras medir, vas realizando las preguntas y las propias respuestas te van a dar un estimado. Pues si respondió de esas 10 preguntas que hice de autoestima, 8 respondió como que casi nunca hace cosas que favorezcan su autoestima, pues yo puedo intuir que hay una situación que resolver en ese aspecto. Este tipo de escala se utiliza para que la experiencia sea más descriptiva, que sepas en dónde está el problema. Por ejemplo, un problema de autoestima puede venir de muchas fuentes y tú puedes hacer un inventario una escala para poder detectar en qué momento hay impacto en el autoestima. Tal vez la familia es afectuosa, tiene el principio de promover a todos los participantes, es democrática, o sea, la cuna puede estar bien para fabricar un buen autoestima. Pero tal vez en la escuela, por algún tema social o académico, no se perciba con buenos ojos o en un buen sentido y la persona desarrolle problemas de autoestima. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de dónde está el problema? A lo mejor en ese tipo de escala. ¿En qué momentos es cuando te sientes, no sé, con problemas contigo, con tu ansiedad, etcétera? ¿Qué tan seguido lo sientes en la escuela? ¿Qué tan seguido lo sientes en la casa? Y etcétera. Entonces se utiliza para determinar con más detalle un fenómeno, una experiencia. Es más descriptiva. Luego hay una escala numérica que básicamente es la misma acomodación, los mismos principios, pero aquí calculamos o buscamos un resultado numérico. Le asignamos un valor numérico a cada respuesta y así podemos marcar una tendencia. Puedo yo hacer un instrumento numérico en una escala de satisfacción laboral, por ejemplo.
realizo un instrumento donde digo en los ítems qué tanto te sientes a gusto con tus funciones en cierto trabajo. Y ya te puede decir bien, muy bien, regular, aceptable, deficiente, y cada respuesta va a ser un valor numérico. Si yo escojo que la satisfacción contenga la puntuación más alta, entonces en muy bien le voy a aumentar el valor más alto. Y a los demás les voy a designar en escala un valor numérico diferente, para que el resultado no sea simplemente una tendencia, sea un número. Y dirás, ¿eso para qué es importante? Porque en un centro de trabajo yo puedo aplicar esta evaluación de satisfacción laboral y sería alarmante que yo encontrara que el 90%, 80% de los empleados no están satisfechos con su labor o con su lugar de trabajo. Imagínate que eso pase en una escuela. ¿Te imaginas el riesgo que eso significa, que haya personas que no estén satisfechas con su trabajo? Y lo digo porque los maestros, digámoslo así, más los de educación básica, tienen una responsabilidad no solamente profesional, sino hasta civil, del cuidado de menores. Entonces, si no hay esquemas de salud dentro de los cuidadores, puede haber problemas que se pudieron haber evitado de haberse encontrado. Entonces, eso me arroja estadística que yo puedo convertir en un análisis de caso, resolverlo como una tendencia y poder informar a una autoridad educativa y que tal vez se fabrique un programa interventivo para poder solucionar ese tipo de situaciones, ¿no? Debemos abrir el criterio a saber que dentro de lo que nosotros hacemos, que es buscar la máxima de salud psicológica, muchas veces vamos a tener que recomendar o que subrayar cuáles pudieran ser factores benéficos y cuáles no en relación a la cultura del trabajo y específicamente ahorita que estamos viendo aprendizaje complejo en las escuelas. Entonces, como podemos hacer una recomendación sobre los maestros, sobre el método de enseñanza, sobre los grupos en particular, básicamente podemos crear instrumentos para evaluar la salud de una escuela. Y eso es muy valioso. Ojalá alcancen a ver el alcance que tiene aprender esto, porque podrías ayudar a muchas personas con un buen plan de intervención. Y sobre todo, digamos, trabajando sobre la verdad y no la expectativa. En una escuela te pueden decir que el problema es que los alumnos utilizan el teléfono celular en el salón de clases y que eso es lo que hace que las calificaciones no sean las satisfactorias. ¿Y qué tal si no fuera eso? ¿Qué tal si el maestro tiene problemas con que se le entienda lo que está diciendo y los alumnos, pues en esa búsqueda de querer entender, están buscando información adicional en sus teléfonos y la clase se pierde por la discusión en torno a eso? Es delicado cuando lo entendemos de esa forma, porque realmente nosotros no nos podemos poner de un lado más que de la máxima, que es la salud mental superior. Y para eso, pues sí, en algún momento el factor problema puede no estar en donde nos orientan las personas. ¿Qué tal si hacemos una intervención sobre algo que no es el problema? Por eso es que son estos instrumentos, para que realmente trabajes sobre una directriz que tenga sentido y no sea la expectativa o la idea de una persona o de una institución, sino que realmente analices cuál es la situación y tu respuesta, tu propuesta sea correspondiente a lo que tú hallaste. Entonces, bueno, así se utilizan esas escalas numéricas. Me salí un poco del tema, pero es para que tengan contexto de por qué son importantes. Una escala gráfica es lo mismo, vamos a encontrar valoraciones, pero aquí los ítems de valoración pueden tener ayuda gráfica. Edades preescolares, por ejemplo, pueden contestar este tipo de escalas. Con ayudas visuales, por ejemplo, en el documento te viene
El trabajo que realizaste en tu equipo te hizo sentir muy mal, más o menos, muy bien, excelente, y te pone una carita con diferente estado de ánimo. Esto ayuda para que las personas que no tengan quizás el pensamiento abstracto lo suficientemente desarrollado te lo puedan contestar. No solamente en edades preescolares, personas con alguna discapacidad mental podrían contestarte una escala si tienen una ayuda visual o correspondiente a su discapacidad o su situación en particular. Entonces son como escalas especiales. Luego te viene la escala tipo Likert, que básicamente es cuando haces un instrumento que mida qué tan de acuerdo esté una persona frente a una afirmación. Tú haces una serie de afirmaciones y la persona califica qué tan de acuerdo está con eso. Eso te sirve para que tú puedas ubicar a un participante dentro de un fenómeno psicológico. Está dentro de lo esperado, está fuera de la tendencia, es una persona dentro de una circunstancia especial. ¿Qué está pasando? Porque cuando te responde, ¿qué tan cierta considera una afirmación? Aquí el punto interesante es que te está describiendo qué tanto se parecen sus pensamientos a lo que tú estás diciendo. Un ejemplo de este tipo de escalas, por ejemplo, tiene que ver con el inventario de depresión de Beck o de ansiedad. Te realizan afirmaciones y tú calificas qué tan de acuerdo te sientes al respecto. Este tipo de instrumentos sirven para poder determinar el grado de implicación que tiene una persona sobre un fenómeno. En la otra escala es la escala de Turnstone, dice la actitud de la persona hacia cualquier situación. Digamos que es lo mismo, simplemente que añade la valoración, digamos, numérica, donde convierte una escala Likert en una escala con valores numéricos y que permite tener una interpretación también numérica, pero realmente en esencia es lo mismo. Ok, entonces tenemos esa. Y por último tenemos la escala de diferencial semántico de Osgood. Básicamente es el mismo principio, solamente que las respuestas que tú propones en las escalas de valores tienen una numeración tanto positiva como negativa. Entonces te permite medir polos opuestos que te permiten tener una tendencia. Puedes usarlo, por ejemplo, en el ejemplo que te ponen ahí, dice: señale con una X los objetivos correspondientes a su opinión sobre estudiar matemáticas. Interesante, es muy interesante, son la puntuación más alta. Y muy aburrido es la puntuación más baja en una escala negativa. Te permite valorar la experiencia, pero sobre una tendencia. Las personas que valoran o que señalan como importante dentro de su experiencia con un fenómeno. Ahí, por ejemplo, te decía lo de matemáticas, pero lo puedes aplicar en otras cosas. Ok, todo esto, ¿para qué nos sirve, profesor? El hecho de tener estos instrumentos nos sirve, alumnos, para poder establecer instrumentos fiables a la hora de hacer una intervención educativa, porque tenemos una responsabilidad profesional cuando hacemos este tipo de intervenciones, ya que pertenecemos a esa parte de la educación que propone el mejorar el proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, y entonces pues tenemos que usar algo que sirva. Y cuando tú haces intervenciones o fabricas instrumentos para poder evaluar algún fenómeno en una escuela, se requiere que tenga una formalidad específica, ya que estamos hablando de espacios que están regulados bajo mucha normativa. Entonces, bueno, justificar adecuadamente para promover una intervención siempre es la mejor propuesta. Ahora,
Dice en la otra parte de tu documento, donde estamos aquí revisando el subtema, qué es la evaluación educativa y te ponen tipos de evaluación educativa. Ok, detengámonos donde dice, la evaluación educativa es un proceso amplio y complejo. No solo busca asignar una calificación, integra tipos de valores, de quien lo recibe, los estudiantes, así como en las prácticas, tiene propósitos específicos, tiene recomendaciones que buscan promover un cambio positivo, etcétera. Todo este tema lo que te está diciendo es que una intervención educativa tiene que ser bajo propósitos que favorezcan la educación, básicamente. Ahora, te vienen varios tipos. El primer tipo es la evaluación diagnóstica o preevaluación. Esto se puede hacer, por ejemplo, a la hora de iniciar un nuevo ciclo escolar y que estás recibiendo alumnos de nuevo ingreso. Puedes calcular a través de hacer un inventario, un instrumento de escala. Puedes verificar si tienes a la mayoría en cierta tendencia de tipo de aprendizaje. Tal vez la tendencia de tus nuevos alumnos es que son más visuales porque utilizan más tiempo el teléfono y que si solamente les hablas en clase no tiene su atención por mucho tiempo. Se hace antes o previo como a una actividad escolar. Sirve para tener algún panorama previo hacia un ejercicio ya sea docente o psicológico. Busca diagnosticar, ¿no? Básicamente. La evaluación formativa evalúa el rendimiento que produce un alumno durante su formación. Es decir, que aquí en la evaluación formativa vamos a ver si el alumno está consiguiendo lo que se espera que sepa por la edad que tiene y por el grado que está cursando o cuál es, en qué etapa se encuentra respecto a ese proceso. La evaluación sumativa busca que reconozcas el alcance de los resultados que obtuviste después de diversos esfuerzos, diferentes y diversos esfuerzos y que te da como resultado todo un proceso. Por ejemplo, para poder saber qué tanto se mejoró en un rasgo en particular, qué tanto se aprendió sobre un rasgo en particular. La evaluación basada en objetivos es que reconozcas qué tipo de resultado quieres obtener y que tu participación promueva que ese resultado aparezca, pero ya lo tienes como bien señalado. Evaluación referenciada a la norma, ya tiene que ver como con cuál es la estadística nacional o cuál es lo que son expectativas a una escala mayor, no solamente particular. Y la escala ipsativa es para medir el progreso individual de cada estudiante. Con eso se puede llegar a concluir las diferentes propuestas de intervención educativa. Cada una se hace en momentos diferentes y requiere particulares observaciones. Sin embargo, la característica principal que todas conservan, todo tipo de intervención, es que favorezca o aparezca un cambio, que haya la propuesta de que algo se modifique para poder tenerlo en mejor funcionamiento o en una condición de mayor, sí, optimizado, por decirlo así. Y luego, después de revisar todo eso, te viene en la segunda parte un estudio de caso y te dice que realices una lectura y que respondas unas preguntas reflexivas. Por ejemplo, ¿qué desafíos pueden surgir al intentar garantizar en una escala seleccionada, sea del tipo tanto de la aplicación como para la heteroaplicación, y cómo pueden ser abordados estos desafíos? Miren, lo primero es que siempre nos enfrentamos los psicólogos a la situación de tener que estar calificando la veracidad de lo que nos dicen. Eso es un problema, no solamente en términos de específicamente el hacer una escala, sino en general. A ver,
Dependemos de lo que las personas nos puedan decir de su experiencia para poder calificar su experiencia. Y podemos estar sujetos a interpretaciones que no sean 100% honestas o 100% ciertas. Sin embargo, ¿cuál es el desafío como a vencer? Y esta pregunta me parece muy ad hoc. Cuando la respondan, quiero que piensen en esto. Tiene que ver con que entre mejor esté realizado un instrumento y una intervención, nos acercamos más a la fiabilidad. Si nosotros tenemos objetivos no señalados o un instrumento de escala empobrecido, o sea, realmente ahí sí corremos más riesgo de que haya interferencia con los resultados. Nada te va a garantizar por completo una participación completa, honesta, coherente, porque los seres humanos no son así. O sea, trabajamos con el factor humano y eso significa que dependemos de muchas condiciones. En una escala de estas, tal vez un alumno simplemente porque otro lo retó te puede contestar que la escuela es la peor del mundo y tú ya te puedes a lo mejor hasta hacer una intervención por una escala que empezó tal vez sin grado de certeza, sin intención de realizarlo bien. Entonces el reto siempre va a estar. No importa qué tanto se avance en los instrumentos, hoy le puedes pedir a una inteligencia artificial que te haga una escala impecable, pero no es infalible. Lo mejor es que haya un factor humano que evalúe todo eso. Si tú conoces la escuela, ya hablaste con los alumnos, ya estuviste en una clase, ya sabes cómo se manejan ciertas dinámicas, ya identificaste a los maestros, cómo son el personal, cómo se dirige hacia ti, hacia los alumnos, ya tienes una expectativa, digamos, de por qué se comportan bajo ciertas condiciones y de qué forma. Eso ya es tu ojo clínico, la evaluación de observación que tú realizas. Cuando tú haces tu instrumento, lo que tú buscas es hablarle a ese público en particular, por eso debes diseñarlo como a que le hables a la persona en particular, a la parte en particular, y eso te puede garantizar una mejor experiencia porque proviene de lo que sí es su realidad y no nada más digamos que sea tu instrumento una recogida de información de laboratorio y que no tenga tal vez la parte de que sea pues como una invitación a contestar la verdad. Si lo haces estéril, si no hay como una orientación, pues probablemente haya más interferencia de los resultados. Pero si sabes preguntar y cómo recoger esa información, lo más probable es que te funcione mejor de lo que esperas. Dice otra pregunta: ¿qué papel juega en la claridad y la comprensión de la escala en la precisión de los resultados de la autoaplicación y la heteroaplicación? Pues es fundamental, porque solamente así tienes la seguridad de que te están respondiendo sobre algo que ya entendieron y no desde su idea. Entonces debe ser muy claro y comprensivo el mensaje para que la respuesta también sea de esa naturaleza, clara y precisa. Dice: ¿en qué situaciones podría ser más beneficioso utilizar una escala numérica frente a una cualitativa y viceversa? Depende del fenómeno que estés midiendo. Si tú estás buscando un objetivo, vamos a llamarle así, de naturaleza más experiencia individual, el instrumento cualitativo es mejor. Pero si tú quieres medir una experiencia grupal, el método cuantitativo es mejor para estimar un resultado más general. Digamos que el lenguaje numérico aquí juega un papel importante porque es el lenguaje que puede traducirse en estadística y eso te sirve para evaluar previo, durante, posterior y en diferentes momentos del proceso que significa la educación. Entonces básicamente ahí como que la idea es que tengas en cuenta
eh, qué tipo de fenómeno, qué tipo de experiencia estás buscando reconocer. Si es más individual o si es más grupal. Y sobre eso el instrumento puede serte mejor uno o mejor el otro. Que al final no existe como un instrumento idóneo para todos los casos, siempre va a depender del caso en particular. Ok, ahora, ya que revisamos todos estos temas, que ya hablamos de cómo funcionan estos instrumentos, lo que quiero concluirte es que tú te sepas entender como una persona facultada para poder fabricar esta clase de instrumentos. Los profesores tienen una labor que tiene que ver con evaluar conocimientos y sus determinaciones están dadas bajo sistemas educativos, estatales, nacionales y particulares. Lo que es conveniente reconocer es que no solamente eso se necesita en las escuelas, no solamente se necesita que se haya puntualizado qué quieres aprender porque te va a permitir entender tu mundo y tu realidad, sino una parte muy importante es que se gestan en los espacios educativos muchos de los problemas sociales y muchas de las situaciones que deberíamos estar señalando como problemáticas. No solamente se trata ahora de saber si en una escuela estás aprendiendo o no, sino qué tipo de seres humanos estamos formando. Y entonces aquí te pide que tengas la consideración de detectar qué necesidades tiene una escuela en particular para cómo trabajarlo. Porque cada situación escolar presenta diferentes características. Entonces, lo educativo es una parte, pero la parte de la experiencia compone al individuo. Hoy día podemos observar cómo muchos de los fenómenos de conducta humana, problemas que tienen que ver con temas de salud mental, ya tienen consecuencias en los espacios escolares. Hay problemas de acoso, problemas de violencia, problemas de falta de límites. Y si no tenemos la conciencia de que se puede hacer algo al respecto, lo normalizamos. Y entonces sucede que ya no se trata solamente de entender, digamos que la educación por sí misma es un reto difícil, sino que al final también son gente creciendo en una realidad que cambia constantemente y que reflejan en las escuelas. Y entonces por eso tenemos problemas con que haya violencia o algún tipo de daño psicológico en esos espacios, porque nos está rebasando el problema. Entonces, ustedes como futuros psicólogos y psicólogas tienen la responsabilidad de reconocer qué sí se necesita en una escuela para poder mejorar el funcionamiento de el proceso de aprendizaje. Esa es la intención, no solamente que funciones como un promotor de la salud mental, sino como un científico de la conducta, y que sepas que tienes esa parte de poder fabricar resultados en los espacios y lo puedes justificar utilizando instrumentos de medición científica. Por eso ese tema es importante que lo sepan desarrollar. No solamente evaluamos el fenómeno de la educación, de lo que se está aprendiendo, también qué tan sano se está desarrollando un individuo, por ejemplo. Qué tan, cuál es la calidad, el verdadero prestigio que tiene un sistema escolar, qué tanto está funcionando frente a su tipo de alumnos.
Todo eso que debería ser trabajo igual, pues digamos, revisado por parte de las escuelas, siempre va a dejar mucho espacio porque siempre se requiere que se analice caso por caso para poder lograr un resultado más óptimo. Es decir, si cada estudiante del país tuviera acceso a un programa de intervención educativa, si cada estudiante tuviera alcance a poder desarrollar competencias psicológicas para su aprendizaje, el resultado sería muy lógico, sería muy obvio. El aprendizaje de cada estudiante mejoraría. Y esto es muy importante si te pones a reflexionar al respecto, porque realmente las escuelas hacen lo que pueden, pero sí habría una forma en que el trabajo todavía estuviera mejor hecho. Y no hablo de que los maestros sean malos a la hora de enseñar o etcétera. Simplemente el área de salud mental es súper amplia, es una franja educativa, es una franja en la cuestión educativa que de pronto tienen que estar haciendo orientadores, directivos, profesores, en los momentos en los que se pueden conectar algunas ideas. Pero las personas que somos expertas en eso, que realmente podemos dar un pronóstico y una intervención objetivada, deberíamos ponernos a pensar qué estamos haciendo en los espacios educativos, porque se podría hacer bastante con lo que ya se tiene. Les menciono todo esto porque quiero que tengan esta curiosidad o esta iniciativa de descubrir que hay mucho trabajo por hacer desde la psicología en todas sus áreas, porque la mente requiere atención en todos los aspectos de su realidad. Y en particular en las escuelas tienes un alcance muy amplio porque es algo que se puede hacer, digamos, y que siempre va a salir o debería salir bien. Porque cuando lo tienes bien señalado, desarrollas un buen plan y una estrategia, el resultado ya es una consecuencia positiva. Y pues sí, les repito, mejoraría bastante la experiencia comunitaria y la salud mental en general si hubiera más de esto en las escuelas. Entonces, para que lo tomes en cuenta a la hora de hacer tu intervención y de fabricar tus objetivos y tu guión y todo esto, sí considera el mayor alcance posible. Siempre se puede conseguir un mejor resultado en cuestión psicológica. Y para esto es que aprender esto es muy importante para que tú lo sepas usar. Así, tus resultados podrían ser publicados, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque estás basándote en una métrica que funciona. Las escalas Likert, por ejemplo, son fundamento de muchos de los instrumentos psicológicos que hacemos para evaluar personalidad o para evaluar algún aspecto psicológico. Quiero decirte entonces que sería como que tú tengas la oportunidad de fabricar instrumentos con la escala de validez de las grandes evaluaciones o de los grandes programas que ya han sido aceptados y que se siguen usando en el mundo. Entonces hablas el mismo lenguaje, nada más que quizás en una escala de tu propia creación, lo estás desarrollando sobre un objetivo en particular, y en las escalas de diferente ítem, pues ya alguien se encargó de realizar los estudios, se encargó de realizar la estadística y se realizó de estandarizar la prueba para que tú la puedas utilizar. Ojo también con esto, y con esto voy a ir cerrando lo que aprendimos hoy. Otra de las realidades que es innegable es que en la parte de la psicometría hay mucha necesidad de estar midiendo fenómenos psicológicos que
tú podrías empezar a investigar. Digamos, psicometría son escalas y pruebas psicológicas, pero normalmente usamos históricamente las populares, por decirlo así. Pero tú podrías realizar un instrumento y se hace falta la estandarización de instrumentos de evaluación psicológica que sean actuales, que tengan presencia en fenómenos de la realidad actual y que tengan una validez que se necesite. Entonces también puedes, aprendiendo bien esto, puedes fabricar instrumentos de evaluación que si tú hicieras toda la parte de la investigación, de la aplicación en diferentes ámbitos, de recoger resultados, de estandarizar, podrías crear un instrumento que otras personas utilicen. Y me puedes decir que tal vez suena como algo que requiere mucho alcance, y puede ser que sí requiere mucho estudio crear algo así, pero el alcance sí lo tenemos. La tecnología pues podría permitir que incluso tu escala fuera digital y que se pudiera difundir de manera digital y poder tener una estadística, una tendencia sobre una situación en un muestreo digital. Por supuesto que no es lo mismo un muestreo digital que uno físico, pero es simplemente como para tener una idea de que se puede hacer mucho con el aprendizaje de la creación de las escalas. Entonces, cuando las usemos y de alguna forma aprendamos a desarrollar intervenciones centradas en objetivos y que tengas un papel importante en una intervención, pues te vas a dar cuenta de la importancia que tiene el lenguaje científico, porque esa es la única diferencia al final del día, que al hacer una escala estás hablando con el lenguaje de las matemáticas y puedes permitir que se relacione con otras ciencias o con otros ámbitos, disciplinas de estudio, tu muestreo. Y pues básicamente para eso y muchas cosas más te sirve. Esto sería como todo lo que yo podría comentarles al respecto de este subtema. Por último, ya nada más recordarles que tú puedes crear tus propios instrumentos siempre y cuando tengan una base teórica, y que deberíamos hacer esto más seguido, de revisar qué se necesita en las escuelas y proponerlo. Sin embargo, bueno, estamos en pauta de que las personas también admitan la importancia de la salud mental en todos los ámbitos, así que será algo con lo que todavía les toque lidiar a ustedes.